Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenas. Vamos a esperar a que sus compañeros sigan ingresando a la sala. Hasta eso, ustedes pongan en el chat presente su nombre y apellido y vamos a esperar 5 minutitos hasta que los demás lleguen, ¿ya? Chicos, ¿cómo van? Bueno, los chicos que recién ingresan, por favor, pongan su asistencia en el chat y vamos a esperar 3 minutos a que los demás se reúnan para poder iniciar la clase.
Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los que recién llegan, no se olviden de poner su asistencia en el chat. Ahora sí, vamos a iniciar la clase. Voy a compartir la pantalla, chicos. A ver, ahora sí. Nuestro tema de hoy es ley de ohmios, ¿ya? Se ve algo difícil, pero con la práctica y los conceptos entendidos, lo vamos a poder realizar. Su objetivo de aprendizaje es comprobar la ley de ohmios mediante la experimentación en circuitos sencillos. Ya vamos a ver algunos videos y el concepto. Entonces, aquí tenemos la ley de ohms y dos como personitas en las que está él apretando ahí. Veamos qué nos dice. Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Simon Ohms. La ley de Ohm es una de las leyes pilares de la electricidad. Es muy sencilla y es aplicada a la resolución de circuitos de corriente continua. Su fórmula es: resistencia va a ser igual a voltios sobre intensidad, ¿ya? Donde R es la resistencia eléctrica medida en ohmios y determinada por la letra omega. El voltaje determinada por la letra V es la tensión aplicada en voltios. Determinada con la letra V, se representa con la letra V. La intensidad representada con la letra I es la corriente en amperios. Los amperios es representada por la letra A mayúscula. Nos dice que esta ley es utilizada para diversos materiales, principalmente los metales. La relación entre el voltaje y la corriente se mantenía constante. A ese valor constante se le representaría como resistencia R del conductor. Ahora vamos a entender mejor el voltaje y la intensidad, ¿ya? Con un video. Entonces empezamos con ¿qué es el amperaje, ya? Pongan atención, chicos. Y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si... Esperen un momentito que se apagó el... Ya, ahí vemos. Si se tratase de un río fluyendo. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan
en un determinado punto, durante un determinado tiempo. O sea, podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar, solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. En fin, espero que esto les haya servido para entender un poco más. Listo. Entonces, ya vimos lo que es un amperaje. ¿Ya? Vamos a ver el otro. El amperio lo utilizamos en la intensidad, en la letra I. Ahora vamos a ver el voltaje. En el voltaje nosotros utilizamos. Vamos a ver el video, ¿ya? Para que entiendan mejor. Segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Bueno, entonces ahí vimos el voltaje. Lo vamos a ver en la corriente en el siguiente. Listo. Entonces, aquí tenemos al voltaje con su fórmula intensidad por resistencia.
El voltaje representado con la letra V es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través del material conductor. Su unidad de medición son los voltios. ¿Ya? La intensidad representada con la letra I es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición son los amperios. Los, la resistencia. La resistencia representada con la letra R es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición son los ohmios. Entonces aquí tenemos el voltaje. Ven aquí, vemos la flecha que nos da su intensidad y la R en el dibujo. La resistencia se la representa con esos zigzags y sigue ahí el circuito continuo, ¿ya? Ahora, ¿cómo entendemos esto? Esperemos que se cargue. Listo. Aquí tenemos el voltaje, donde pongámosle en 1 y la resistencia. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Que entre más intensidad apliquemos, bueno chicos, lo siento, ahora sí. Vamos, nos quedamos en este experimento. En este experimento tenemos un voltaje de 0,1 voltio y aplicada una resistencia de 10 ohmios. Vamos a ver qué pasa si nosotros aplicamos un voltaje de 0,6 voltios. ¿Qué pasó? Su intensidad de corriente ha aumentado. Si ven esas flechas, se engrosaron más. Nos está diciendo que está creciendo, aumentando. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos un voltaje de 1 voltio? Esto sigue creciendo, aumentando con 1,7 voltios, con 3,7, con 4,6. Si vemos que el voltaje aumenta y su intensidad de corriente también aumenta. Tenemos 9 voltios y esto ha crecido bastante. Ahora, ¿qué más podemos diferenciar en este experimento? ¿Qué vemos de cambio en la resistencia?
La resistencia sigue siendo de 10 ohmios, es decir, que no ha cambiado, es constante. Mientras que el voltaje y la intensidad se cambian. Ahora, vamos a ver en este experimento qué pasa si la resistencia aumenta. Veamos. Si yo aplico una resistencia de 24 ohmios, ¿qué cambió? La intensidad de corriente ha disminuido en 58 ohmios. La intensidad de corriente es pequeña. En 886 ohmios, la intensidad de corriente es muy pequeña. ¿Se acuerdan que la intensidad de corriente es medida en amperios? Aquí nos dice que la intensidad de corriente es de 0,1 miliamperios, aplicando una resistencia de 886. Veamos en el experimento qué podemos apreciar en el voltaje. Vemos que el voltaje no cambia, sigue siendo de 0,1 voltio. Es decir, que el voltaje es constante. Veamos qué pasa si yo aplico el voltaje de 2 voltios, su intensidad crece, pero yo aumento su resistencia a 154. ¿Qué le hizo? Que su intensidad de corriente disminuya. ¿Ya? Entonces, así podemos apreciar este circuito. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice hallar la corriente que circula a través de una resistencia de 10 ohmios cuando se alimenta con una fuente de voltaje de 25 voltios. Sacamos los datos, nos dice que su resistencia es 10 ohmios, su voltaje 25 voltios y aplicamos la fórmula. R va a ser igual a voltio sobre intensidad, voltaje sobre intensidad. Como nos pide la corriente de intensidad, despejamos y entonces nos queda intensidad de corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Esos datos ya los tenemos. Reemplazamos y nos queda 25 voltios sobre 10 ohmios. Nos sale que su intensidad de corriente va a ser igual a 2,5 amperios. ¿Listo? Ahora, vamos a realizar otro ejercicio. Recuerden que este ejercicio va a ser similar al deber que les voy a enviar. Entonces, nos dice, una plancha se conecta a la toma doméstica, tiene un voltaje de 120 volts y toma 2 amperes de corriente.
¿Cuál es la resistencia de la plancha? Entonces, sacar datos. ¿Cuánto vale el voltaje? Recordando que el voltaje, su unidad de medida es de volts, por lo tanto va a ser 120 volts. La intensidad de corriente es medida, su unidad de medida son los amperes. Aquí nos dice que tiene 2 amperes de corriente, es decir, que ya nos está dando la intensidad de corriente. Dice 2 amperes. Y nos pide la resistencia. Aplicando la fórmula, resistencia es igual a voltios sobre intensidad, podemos sacar reemplazando datos. Eso quiere decir que voltaje 120 volts sobre intensidad 2 amperios. ¿Cuánto les sale, chicos? 120 dividido para 2 nos da 60. Es decir, que la resistencia de la plancha va a ser 60 ohmios. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que teniendo los datos podemos sacar cualquier de las voltaje, intensidad o resistencia. Y solo con la fórmula principal, despejando las demás, lo podemos hacer. Listo, chicos. Espero que hayan entendido. Gracias por entrar a la clase. Llegaron tarde. Recuerden poner en el chat su asistencia y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.